Madre mía, el salseo que nos llega desde Milán es para flipar. Demet Özdemir defraudada, ¿y por quién? Nada menos que por Can Yaman. Esto huele a promesas rotas y a una verdad oculta que vamos a desgranar. Imagínense la escena, todos pensando que entre Demet y Can había algo más que amistad, sobre todo después de esos encuentros y rumores en la ciudad de la moda. Y de repente ¡zas! Silencio total. Pero ahora parece que la cosa va más allá de un simple enfado o una amistad que se enfría. Dicen que Demet se siente engañada, utilizada. ¡Qué fuerte! Para ser honestos, yo siempre fui un poco escéptico con lo de ellos. Se veía mucha química en pantalla, sí, pero en la vida real. A veces la prensa se monta unas películas que ni Scorsese. Pero esto que se está comentando ahora, el rollo de que Can le prometió algo y luego la dejó colgada, eso ya es otra historia. Lo que yo creo que está pasando es que Can tiene una forma de ser que puede ser muy confusa. Es un tipo que irradia carisma, no lo niego, y a las mujeres les atrae un montón. Pero también parece que le gusta tener todas las opciones abiertas, y a veces, eso implica no comprometerse de verdad. Y si Demet se creyó esas promesas, pues la decepción tiene que ser tremenda. Muchos dicen que Can solo estaba aprovechando el tirón mediático. Piensen en todo el revuelo que se armó con ellos dos. Era un bombazo constante en las revistas y en redes. Y él, que sabe cómo funciona esto, pues a lo mejor jugó con esa expectativa. Pero, ¿a costa de herir a Demet? Eso ya no me cuadra tanto. A mí me da la impresión de que Can se mueve por impulsos, y a veces, en esos impulsos, promete cosas que luego, cuando la situación cambia o aparece algo nuevo, pues se olvida de ellas. Y Demet, que seguramente estaba ilusionada, se ha pegado un buen tortazo contra la realidad. Es duro cuando te das cuenta de que alguien no ha sido sincero contigo. Recuerden que Can estuvo mucho tiempo en Italia, viviendo la vida loca, y Demet también tenía sus compromisos. ¿Se imaginan a ella viajando, esperando algo, y él haciendo su vida sin dar explicaciones claras? Eso genera una frustración que te mueres. Y ahora, con esto de defraudada, se entiende todo. A ver, no quiero ser el aguafiestas, pero también hay que pensar si Demet no fue un poco ingenua. En este mundo de famosos, las promesas son como el papel de fumar, se las lleva el viento. Pero si lo que se dice es cierto, y Can le hizo creer que iban a empezar algo serio, y luego la ignoró o la dejó de lado, pues es de muy mal gusto. Lo que me da pena es Demet. Es una chica que parece tener los pies en la tierra, súper profesional. Que una persona con la que te has ilusionado te decepcione así, tiene que ser un palo gordo. Y más cuando hay tantas miradas encima, ¿no? Todo el mundo esperando la próxima noticia de la pareja. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? ¿Se va a armar un escándalo mayor? ¿Van a salir más detalles a la luz? Yo creo que sí, que esto no se va a quedar así. Cuando hay dinero, fama y promesas rotas de por medio, casi siempre acaba saliendo todo. Y Can, que es muy listo, ya estará pensando cómo manejar esta crisis de imagen. Pero para mí, la clave aquí es la decepción de Demet. Que una persona que te ha prometido el oro y el moro te deje con la miel en los labios, o peor, te defraude de verdad, es algo que te marca. Y si encima luego ves que esa persona sigue como si nada, pues la rabia tiene que ser inmensa. Entonces la pregunta que nos queda a todos es, ¿debe Demet hablar y contar su versión, o seguir con la suya y dejar que el tiempo hable? Es una situación complicada, donde la verdad y las apariencias chocan de frente. ¿Ustedes qué pensáis de todo este rollo? ¿Creéis que Can Yaman realmente defraudó a Demet Özdemir con promesas rotas, o es todo parte de un juego mediático?